Hola hermanos, buen día. La verdad que es un gusto enorme poder compartir con ustedes este momento de meditación de la palabra. Y bueno, quería compartir con ustedes en el libro de Juan, en el capítulo número 8, y al final el versículo 53 del 7, ¿sí? Ahí es donde empieza la historia. Es la historia de la mujer adúltera. Y cuando la historia ocurre cuando Jesús, ¿sí? Dice que cuando Jesús hizo un par de milagros arriba, en los versículos anteriores, capítulos anteriores, y dice que cada uno se fue a su casa después que Jesús hizo esto, ¿no? Y dice que Jesús se fue al monte de los olivos, ¿sí? Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y dice que entonces, mientras estaban ahí, los escribas, los fariseos, trajeron a una mujer, dice, sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, ¿sí? Dijeron, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y bueno, sigue la historia, ¿no? Y yo estaba pensando, cuando me dijeron para que pueda compartir, pensaba, venía meditando sobre este pasaje, ¿no? Porque ya había escrito una canción y, bueno, si quieren después se la paso, de paso. Había escrito una canción y era sobre este capítulo, ¿no? Pero siempre estaba esto dando vuelta en mi cabeza, ¿sí? Para poder compartir. Y pensaba en lo que dijeron los fariseos. Dice en el versículo 5, y la ley nos mandó, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y pensaba en las piedras, ¿sí? ¿Para qué se usaron las piedras en la antigüedad? ¿Sí? Si pensamos en Caín y Abel, en Abraham, en Noé, usaron las piedras como un elemento en la adoración, ¿sí? Porque ellos hicieron unos altares, ¿sí? Para adorar, ¿sí? Entonces fueron usadas las piedras como elemento de adoración. Cuando Nimrod construyó sus ciudades, ¿sí? La hizo con piedra, ¿sí? Los muros de Jericó estaban hechos de piedra. Los muros de todas las ciudades fortificadas de esa época estaban hechas de piedra, entonces las piedras fueron usadas como elementos de construcción. Después, si vemos la historia de David, ¿sí? David usó la piedra como un arma de guerra, ¿sí? Porque dice que él tomó las 5 piedritas y con una de ellas dice que noqueó al gigante. También habla, por ejemplo, en el libro de Jueces, creo que es, de que había en la tribu de Benjamín 300 hombres, creo que era, que no le erraban a un cabello con una honda, ¿sí? Con una piedra, obviamente, ¿sí? Entonces la piedra era usada como arma de guerra, ¿sí? Y también si vamos al libro de Éxodo, cuando los israelitas salen de Egipto, ¿sí? Y cruzan el Jordán, también después con Josué, cuando entran a la tierra prometida, cuando cruzan el Mar Rojo y cuando cruzan el Jordán, las dos veces ellos usan piedras como señales, ¿sí? Dios le dijo que tomaran 12 piedras del río y las pusieran en un lugar como señal de lo que ellos habían hecho, ¿sí? O lo que Dios había hecho para con ellos. Y ahí también en el libro de Levíticos, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, cuando Dios le da las leyes y los estatutos al pueblo de Israel, la piedra es usada como un elemento de justicia, ¿sí? Y bien decían estos hombres cuando trajeron a la mujer, en la ley
Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Sí? Y era lo que decía la ley, realmente. Ahora fíjense la respuesta del Señor Jesús. Dice, y como insistieran en preguntarle, en el versículo 7 dice, como insistieran en preguntarle, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. ¿Qué es lo que dijo Jesús acá? ¿O qué es lo que les quiso decir? El que de ustedes, como ustedes vienen a juzgar a esta mujer por la ley, ¿sí? Entonces, el que de ustedes haya cumplido toda la ley, sea el primero en tirar la piedra. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Dice que del más viejo al más joven salieron y se fueron. Yo me imagino esta escena, por ejemplo, estamos yo, Mateo y Nehemías, por ejemplo, y hemos acusado a alguien, ¿sí? De alguna falta, ¿sí? Y le decimos al juez, mire señor juez, esta persona hizo tal cosa y bueno, la verdad que merece que la apedreemos. Entonces el juez nos dice esto lo que le hizo Jesús. Bueno, si ustedes nunca hicieron ninguna cosa mala, no están fuera de la ley, no estuvieron fuera de la ley, entonces tírenle piedra. Yo obviamente no podría tirarle una piedra porque muchas veces he hecho cosas malas, Y entonces me voy. Y cuando doy 3 o 4 pasos, miro para atrás y veo la cara de Mateo y de Nehemías diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Mi papá, que tenía que ser el ejemplo, mi papá que decía que no teníamos que hacer tal cosa o la otra, pareciera ser que lo hizo. ¿Sí? Y yo creo que en los jóvenes en ese momento habrán sentido lo mismo, decir, pucha, mirá, los escribas y los fariseos que tanto nos decían que teníamos que cumplir la ley, que teníamos que hacer esto o hacer aquello, y ahora se van, no puede ser. Entonces, se van ellos también, ¿sí? Porque dice que acusados por su conciencia se fueron. Es decir, no habían cumplido la ley. ¿Sí? Y entonces Jesús se agacha y cuando pasa el tiempo y ve, se levanta y mira y le dice a la mujer, ¿qué pasó con los que te acusaban? La mujer le dice, Señor, no está ninguno. ¿Sí? Y dice en el versículo 11, y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Jesús era el único que podría haber arrojado piedra. Él es la piedra viva, la roca viva. Él podría haber ejercido todos los elementos de justicia. ¿Sí? Él era el único que cumplió toda la ley. ¿Sí? Él era la ley. Él era la roca viva. Él podía haber aplastado a esa mujer. Pero ¿qué dijo? Dice, ni yo te condeno. ¿Sí? Yo puedo condenarte, pero no te voy a condenar. ¿Sí? Una cosa es esta. Andá y lo que estabas haciendo no lo hagas más. Ni siquiera le preguntó Jesús qué era lo que estaba haciendo. Ni siquiera indagó para ver si realmente fue lo que le dijeron. Pero le dijo, ni yo te condeno. Vete, pero lo que estabas haciendo no lo hagas más. ¿Sí? Muchas veces nosotros actuamos como los escribas los fariseos. ¿Sí? Cuando vemos a alguien haciendo algo mal, ¿sí? Lo tiramos al ruedo y piedra y piedra. ¿Sí? Pero no es así como hizo Jesús. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer como hizo Jesús. Muchas veces nos hacemos los tontos, ¿sí? y olvidamos cómo tenemos que actuar cuando alguien hace algo mal. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que cuando alguno fuere sorprendido en alguna cosa mala, dice, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Esa es la clave. Restaurar, pero para restaurar tengo que ser espiritual. ¿Sí? Y tengo que hacerlo con espíritu de mansedumbre. Lo primero que queremos hacer es tirar piedra.
¿sí? Pero lo primero que dice Dios que tenemos que hacer es restaurar. Restaurar con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Y siendo espiritual, ¿sí? Para tener el espíritu, la mansedumbre, tenemos que ser espirituales, ¿sí? Para restaurar tenemos que ser espirituales, ¿sí? Y ahí está la clave. Ahí está la clave. El espíritu que mora dentro de nosotros, ese va a ser el que nos va a ayudar a juzgar, ¿sí? Y si nosotros le damos todo el lugar a Dios, el lugar que se merece, vamos a restaurar a la persona y no vamos a juzgarla, no vamos a querer apedrearla, como decían nuestros fariseos, ¿sí? Y vamos a actuar como actuó Jesús. Ni yo te condeno, dijo él. Él que podía hacer, no lo hizo. Él que podía tirar todas las piedras del mundo, no lo hizo. Le dijo a la mujer, te doy otra oportunidad. Pero lo que estabas haciendo, no lo hagas más. Y nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Dejar las piedras de lado, ¿sí? Usar la piedra para construir un altar, para construir una casa, una piedra para hacer un lugar de adoración, un lugar de memoria por las cosas que Dios hace con nosotros. Pero no una piedra para ejercer la ley. ¿Sí? Y piedra en el sentido, no en el sentido literal acá de piedra, sino en nuestras actitudes. Esas son las piedras que nosotros usamos hoy en día, ¿sí? Nuestras actitudes. Entonces, usar esas actitudes para construir, para levantar, para restaurar al otro. ¿Sí? Que Dios nos ayude. ¿Sí? Yo siempre digo que cuando uno lee la palabra, a mí por lo menos me pasa que cuando uno lee o medita, siempre el mensaje es para uno primero. ¿Sí? Dios le habla a uno primero. Y bueno, obviamente después uno comparte, ¿no? Pero siempre digo que primero yo tengo que hacer eso, ¿sí? Dejar de andar tirando piedra, porque muchas veces tiro piedra, ¿no? Soy como los escribas de los fariseos, me gusta tirar piedra, ¿sí? Pero ese es el viejo hombre que ahí está pugnando por salir siempre, ¿sí? Pero si nosotros le damos lugar va a salir, pero si nosotros le damos lugar a las cosas de Dios a Dios, ese viejo hombre va a ir muriendo. Entonces, eso, compartirles el hecho de que podamos nosotros restaurar al otro, ¿sí? Restaurar, darle otras oportunidades, ayudarle, estar a su lado, ¿sí? Y no destruir, ¿sí? Las piedras servían para, en este caso, como querían usar los escribas fariseos, para dar muerte, destrucción, ¿sí? Nosotros tenemos que pregonar, bregar, luchar por la vida, ¿sí? Sobre todo ahora con esto del aborto, más que nada, ¿no? Así que bueno, eso quería compartirles y bueno, agradecerles esta oportunidad, gracias a Dios por esta oportunidad y decirles que estamos agradecidos también por sus oraciones y que nosotros también oramos por cada uno de ustedes todos los días, los tenemos presentes en nuestras oraciones, en nuestro pensamiento, en el corazón. Y bueno, agradecerles, ¿sí? Y que Dios nos ayude a cada uno a poner en práctica su palabra. Muchas gracias.